Bueno, nos vinimos a tomar un café con Alfredo Alzugará previo a su viaje a Europa, y de eso veníamos a conversar a este barcito de Pocito. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Preparado ya para el viaje? Muy bien, sí, con la cabeza ya más en Europa que aquí, en los últimos preparativos, con casi todo pronto, en lo que tiene que ver con lo que voy a participar, que es un coloquio en Ginebra sobre promoción y difusión de la cultura china en Occidente, centrado en la historia de la Biblioteca Sino Internacional, una biblioteca que tuvo su primera etapa en Ginebra y desde el año 51 tuvo una segunda etapa aquí en Montevideo hasta el año 93. Y posteriormente fue llevada a Taiwán, que es donde se encuentra actualmente. Historia secreta y clandestina, si hay alguna vez que involucre la cultura, ¿no? Bueno, sí, en nuestro país, en Uruguay, es muy poca la gente que sabe de la existencia de esta biblioteca, a pesar de que estuvo 40 años en la Biblioteca Nacional. Fue traída de manera secreta, se puede decir, sin anuncio ninguno de la prensa, y en 5 barcos que llegaron cada poco tiempo, paseados cada poco tiempo aquí a Montevideo desde el puerto de Génova. La Biblioteca Sino Internacional se dice que es el mayor proyecto de muestra de la cultura china en Occidente. No solo su disco duro, su parte más importante, estaba compuesta por libros clásicos chinos antiguos que provenían de los comienzos de la dinastía Qing. Estamos hablando de la última dinastía de China y estamos hablando de principios del siglo XVIII. El 65% de esta biblioteca estaba compuesta por esos libros chinos, clásicos, antiguos, de un valor incalculable. Porque coleccionaban todos los libros de la antigüedad, en lo que para ellos era una especie de enciclopedia, y nosotros diríamos una especie de colección de libros antiguos milenarios. Pero además, esta biblioteca tenía libros de la Sociedad de Naciones y tenía también instrumentos musicales, muebles, pinturas, tapices, grabados, objetos en jade, en marfil, vestimentas, máscaras, un muestrario impresionante de la cultura china, hasta zapatos, hasta películas de cine mudo. Y por supuesto se fundó en el marco de la Sociedad de Naciones y se estableció allí en Ginebra, que es donde va a ser el coloquio, y esto fue en el año 1934. Y allí funcionó como una biblioteca muy importante, realizando eventos, publicando 2 revistas. Y en 1948 hay un punto de inflexión importantísimo. El director de esta biblioteca, el organizador, el patrocinador, el gran dueño de todo esto era un biólogo chino llamado Li Yujin, uno de los pioneros en hacer conocer la soja en Occidente. Se lo relaciona también con el primer restaurante chino en París, muy vinculado a Chiang Kai-shek en China. Pero sucede que en el año 48 el director de la biblioteca viene a ser un empleado suyo, un tiense, adhiere a la revolución, adhiere a Mao Zedong y las fuerzas del Partido Comunista que venían avanzando ya definitivamente, ¿no? Esto produce un pánico
a Wu Tianche lo sacan enseguida de la dirección de la biblioteca y traen a Xiao Yu, que era afín ideológicamente a Li Yuxin, a Chiang Kai-shek. Y por un año más la biblioteca continúa en Ginebra. Como sabemos, en el 49 se produce la Revolución China, Mao Zedong toma el poder. Y acá sucede otra cosa increíble. Suiza es uno de los primeros países de Europa en reconocer la Revolución China. La reconoce enseguida prácticamente. Esto provoca pánico dentro de los bibliotecarios, dentro de la Biblioteca Sino Internacional, porque suponen, y suponen bien, que China puede reclamarla como patrimonio cultural de la nación. Y por supuesto que no están dispuestos a entregarla. Su idea era que los tesoros del Palacio Imperial de Beijing, los grandes tesoros artísticos de China, no quedaran en China continental en manos de la revolución. Así que esa biblioteca hay que esconderla, hay que trasladarla a alguna parte donde no se sepa dónde está, impedir de cualquier manera que la China revolucionaria, la China continental, popular, la reclame. Se pensó primero en Nueva York, donde tenían ciertas propiedades estos chinos, pero se pensó también que iba a estar muy expuesta. Se buscó un lugar que no tuviera relación con ninguna, que no hubiera tenido nunca relación con China. Y ahí el factotum de todo esto, que es Li Yuxin, recuerda una de sus amistades de otro tiempo, que es el profesor Hugo Fernández Artusi, profesor de filosofía, director del Instituto Vázquez Acevedo, principal instituto de enseñanza secundaria. Y 5 meses después de haber Mao tomado el poder, Li Yuxin ya está aquí en Montevideo. 5 meses después, para que se vea el temor, el pánico, el miedo que tenían, ¿no? Y ya está aquí en Montevideo explicándole a Fernández Artusi que necesitan trasladar la Biblioteca Sino Internacional de Ginebra y que Montevideo puede ser un lugar propicio porque no hay relaciones con China. Uruguay no tiene relaciones con China. Y riquísimo café y bueno, Fernández Artusi le recomienda ir a la Biblioteca Nacional. ¿Y era director del Vázquez Acevedo en ese momento? Sí, en ese momento era director del Vázquez Acevedo, muy allegado al gobierno de Luis Valle Berres. Y le recomienda entonces reunirse con Dionisio Trillo Páez, escritor uruguayo, que fue el director que más tiempo estuvo al frente de la Biblioteca Nacional, más de 20 años. Murió en su tarea, murió en su ejercicio. Desde 1949 hasta 1971 estuvo en la Biblioteca Nacional de director. Pero estamos en el año 50 apenas. El principal asesor de Trillo Páez era Carlos Maggi, muy joven, veinteañero, lejos todavía del gran dramaturgo que iba a ser, pero ya con una enorme hiperactividad y un gran ingenio, ¿no? Y sucedió que la Biblioteca Nacional en ese momento estaba en un plan de actualización y con la decisión de comprar bibliotecas privadas para actualizarse. Había dinero, estábamos en la Suiza de América,
en una época de prosperidad, que se invirtió en cultura, hay que reconocerlo. Se crea toda clase de institutos culturales en esa época, ¿verdad? Desde la Escuela Municipal de Arte Dramático, Facultad de Humanidades, en fin, la Comedia Nacional, todo surge de esa época, ¿no? Y bueno, claro, cuando se pensaba en comprar bibliotecas privadas, se pensaba en bibliotecas de acá de Uruguay, ¿no? Pero también podían venir, bienvenida alguna del exterior, ¿no? La cuestión es que este hombre, Li Yujin, que se presenta en la Biblioteca Nacional con su túnica de seda de China, propia de la vestimenta china, logra hechizarlos con la maravilla que era la Biblioteca Sino Internacional, y les dice que va a estar aquí en la Biblioteca Nacional de manera gratuita, que ellos están dispuestos a abrirla al público, que van a venir investigadores de todas partes a verlos, que la biblioteca va a seguir perteneciendo a ellos, pero va a estar aquí por el tiempo que sea necesario. Bueno, creo que es Maggi el más entusiasta. El más entusiasta, creo que es el que convence en definitiva a Trillo Páez de que había formas jurídicas que hacen posible esa biblioteca quedar acá definitivamente, como han quedado para siempre monumentos egipcios y griegos en museos de Londres y de Francia, ¿no? Que Uruguay tuviera algo así era realmente fabuloso. Y bueno, tenía un costo el asunto, ¿no? Tenía un costo tremendo porque no hay dinero en este momento para esa biblioteca en Europa. La costeaba la Sociedad de Naciones, pero la Sociedad de Naciones ya no existe. Entonces se plantea si es posible que Uruguay pague los gastos del viaje, los gastos del traslado, cosa a la que finalmente se accede. Se pagan los gastos del traslado en 5 barcos, más los seguros, un costo de alrededor de $20.000 de la época. Y llega a esa biblioteca. ¿Cuántas cajas eran? Cajones. 456 contenedores que son desembarcados en el puerto de Montevideo. Estamos de esos contenedores de madera. De madera, sí, antiguos. Tal vez podamos encontrar alguno acá. A ver. Porque porque después vamos a contar sobre este libro también. Mirá. Porque vos editaste este libro, ¿en qué año? Bueno, eso después, ahora lo veo. Estos son Estos son los cajones. 450 de estos cajones. 456 que son, fíjate tú, exonerados de impuestos de gravámenes en la aduana y trasladados. Este es Li Yujin. ¿Y quiénes están al lado? Este es Fernández Artusi. Ahí tenés a los dos personajes. Y bueno, son trasladados desde el puerto de Montevideo a los sótanos de la Biblioteca Nacional por una empresa de productos químicos que era también de chinos, sin que nadie se entere. Es más absoluto secreto. Pero el Valle Verde estaba al tanto, el presidente. El Valle Verde estuvo de acuerdo con el traslado, por supuesto. Sí, ¿El ministro de Cultura? ¿Quiénes eran las autoridades ahí? El ministro de Cultura era Seco Yauri. Estuvieron todos de acuerdo, por supuesto, todo el gabinete ministerial y Luis Valle Verde en particular.
Y bueno, también estuvieron de acuerdo con la razón de fondo de por qué la biblioteca venía. Porque en definitiva de lo que se trataba, según explicaban estos chinos, era impedir que la barbarie comunista se apoderara de esta riqueza artística. Era impedir que quedara en manos del comunismo, que para ellos era algo terrorífico. Y esta idea es acompañada acá por Luis Valleverres y por todos los demás del momento. Son los comienzos de la Guerra Fría. Este es un episodio de la Guerra Fría. Que yo sepa, China nunca reclamó la biblioteca. ¿No? Nunca la reclamó. Pero dentro de la paranoia que les entró, que sufrieron estos chinos, bueno, estuvo todo el hecho de traerla aquí a Montevideo y de esconderla. Fíjate tú que la trajeron en el año 51 y la fueron a inaugurar oficialmente en el año 67, 16 años después, porque Uruguay pasa a tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces ahí hubo un respaldo, una seguridad que les permitió recién darla a conocer. Y en esos 16 años, Alfredo, 16 años en el sótano. ¿Alguien que la cuidaba, alguien que investigaba? ¿Qué pasó? Xiao Yu, que era el director en Ginebra, se trasladó para acá. Y bueno, hay que reconocer que tanto él como Li Yuxin residieron acá en Uruguay. Esto demuestra también la importancia que tenía la biblioteca, ¿no? Pasaron a residir aquí en Montevideo y se preocuparon por difundir la cultura china. Yo creo que fueron los primeros difusores de la cultura china acá en Uruguay. ¿Qué tuvo como deriva qué? ¿Qué quedó de esa influencia o de ese trato? Bueno, daban clases, cursos de idioma y de caligrafía china y de cultura en general. Y como utilizaban el francés como lengua franca para entenderse, tuvieron incidencia en la colectividad francesa acá en Uruguay. Las clases se daban entonces en el Liceo Francés, que estaba al lado de la Biblioteca Nacional. Pero también utilizaron el propio IABA, la Asociación Cristiana de Jóvenes y algunos otros lugares afines para hacer exposiciones, para hablar de la cultura china. Fueron formando alumnos y terminaron creando una academia que se llamó Artigas Sun Yat-sen. Artigas por nuestro prócer, ¿no? Y Sun Yat-sen, que es el creador de la República China, el que hace caer la monarquía hacia 1911, si no me equivoco, o 1911. Artigas Sun Yat-sen, entonces, ¿no? Y esa academia tenía alumnos uruguayos. ¿Y duró mucho tiempo esa academia? El primer embajador uruguayo en China continental se formó, aprendió chino allí. Durañona se llamaba. Y esta academia subsistió hasta el año 93 por lo menos, sí. Ahora, en lo que respecta a la biblioteca mismo, estuvo en los sótanos de la Biblioteca Nacional, custodiada por Xiao Yu, y por lo que me he informado con gente, con funcionarios y jerarcas de ese momento en la Biblioteca Nacional, era una especie de embajada, tenía soberanía propia. Allí no entraba nadie que no fuera chino. Llegaron a empapelar la oficina para que nadie pudiera ver para adentro. La oficina, el lugar donde estaba la biblioteca, que es donde hoy está la sala de materiales especiales. Todo era un secreto, un misterio allí dentro. Y te puedo decir que así estuvo hasta el año 67, en que se dieron las condiciones para poder inaugurarla oficialmente en un
un pequeño acto donde acudieron unas 50 personas. Ya el ministro de Cultura era Hierro Gambardella. Ya estamos durante el gobierno de Gestido, si no me equivoco. Y bueno, a partir de ahí la biblioteca queda abierta al público y hay algunas exposiciones donde se muestra el valor milenario de algunas enciclopedias que había allí. Yari Yushin era muy viejito. Pero alcanza a inaugurarla. Ya tenía 86 años. Va a morir a los 93. ¿Acá en Montevideo? No, muere en Taipei. Y hubo un momento en que pareció que esa biblioteca iba a quedar a la deriva, entonces pasa a depender directamente de Taiwán. Habría que señalar que el gobierno uruguayo le pagó a Xiao Yu, director de la biblioteca china, el salario durante 20 años equivalente al del director de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Eso aparte de los gastos de traslado y de seguros, y bueno, y el uso de todo, ¿no? Limpieza, agua, electricidad, todo corría por cargo del gobierno uruguayo. Y la utilidad fue muy relativa, porque acá nadie sabía chino en aquella época. La colectividad china era muy pequeña, sigue siéndolo. Y al final se la terminaron llevando. Bueno, cumple un papel muy importante durante la dictadura, porque Taiwán y Uruguay son dos países que están al margen del mundo en ese momento y que se necesitan mutuamente. Hubo mucha cercanía entre Uruguay y Taiwán durante la dictadura. Y entonces sirvió como puente cultural, digamos, entre las dos naciones. Cumplió un papel de intercambio cultural. Y a través de esa biblioteca se difundió toda clase de material anticomunista que provenía de Taiwán, que se repartía incluso entre los funcionarios de la propia Biblioteca Nacional. Y bueno, la cosa cambió cuando se restaura la democracia aquí, ¿no? Como sabemos, en el año 87 Uruguay estableció relaciones con China Popular, y eso implica la ruptura con Taiwán. Y de alguna manera, con el siguiente gobierno, no con el de Sanguinetti, con el de la Calle, la oficina de negocios de Taiwán, que era lo que había quedado aquí para ultimar tratados comerciales que habían de otra época, a través de esa oficina de negocios se acuerda, se consigue que la biblioteca deje de estar aquí en Uruguay y sea llevada a Taipei, donde se encuentra actualmente. Esto creo que fue una cuestión bastante irregular. Yo no tengo claro si una oficina de comercio puede encargarse de este tipo de cosas. Sé que el ministro de la época de Cultura, que era Mercader, quería entregarla gratuitamente, que se la llevaran, y el director de la Biblioteca Nacional en ese momento, el profesor Rafael Comensoro, pidió un justo, digamos, una justa compensación por 40 años de mantenimiento de la biblioteca, ¿no? Taiwán entregó $300.000 que fueron utilizados. Los primeros equipos de computación de la Biblioteca Nacional vinieron a través de ese dinero. Bueno, pero esto generó una ruptura tal que Comensoro fue destituido al mes siguiente. Por haber pedido esta compensación. Sí. Esto ya escapa a la historia de la biblioteca, ¿no? La biblioteca se halla hoy en Taipei, no sé más nada de ella. Esta es la historia fascinante que pasa por acá, por Montevideo,
Yo creo que es un episodio de la Guerra Fría que merece conocerse. Y bueno, yo me entusiasmé con esa historia. Empecé a investigar sobre sus personajes, Li Yujin, Xiao Yu. Me metí en un mundo al que nunca había entrado, porque lo mío era la literatura uruguaya, hispanoamericana, pero de pronto me vi inmerso en todo el proceso histórico de las últimas décadas de las monarquías chinas y el periodo de la República, y todo lo que tenía que ver con esta biblioteca. Además, eras investigador dentro de la biblioteca. Claro, sí, trabajaba en el departamento de investigaciones y tenía a mano todo, porque una de las cosas que sucedió es que cuando se la llevaron, en realidad lo que le importaba a los chinos era llevarse los libros clásicos chinos antiguos. O sea, llevan un 65% de la biblioteca. El resto queda acá, ellos lo donan. Por eso, quien vaya a materiales especiales hoy todavía puede encontrar instrumentos musicales chinos antiguos, tapices, pinturas, grabados, muebles, que quedaron de ese mundo, que nos quedaron a nosotros, ellos lo donaron. Se llevaron el 65%, lo que era el material, un valor incalculable y que no se podía, digamos, incunable, ¿no? Irrepetible. Fíjate, son enciclopedias hechas a principios del siglo XVIII, en el interior del Palacio Imperial. Y bueno, pero dejaron también la documentación. Toda la clase de documentación escrita en varios idiomas, desde el año 51 que la trajeron hasta que se la llevaron. Y fue esa documentación y los archivos administrativos de la Biblioteca Nacional los que a mí me permitieron pormenorizar la historia y terminar con la publicación de este libro de la dinastía Qing a Luis Valleverres, la Biblioteca China en Uruguay, que es el único libro de la Biblioteca Nacional editado por la Biblioteca Nacional que tiene 2 ediciones. Y bueno, su difusión fue a nivel académico, por ser una publicación de la Biblioteca Nacional, aunque se le pueda encontrar en librerías. Y bueno, sucedió algo que yo no esperaba. Durante la pandemia me escribe un etnomusicólogo suizo. Yo no tenía ni claro lo que era un etnomusicólogo, y me dice que él está seguro de que acá en Montevideo quedan instrumentos musicales chinos antiguos que él estaba procurando conseguir, venía siguiéndole la pista desde hacía mucho tiempo. Entonces yo dije que sí, efectivamente había, y que podía encontrar mucha información sobre eso en este libro, y además le enviamos toda clase de fotografías de los instrumentos musicales. Este señor, que es el doctor Xavier Bouvier, que es el director de la Escuela de Estudios Superiores de Música de la Universidad de Ginebra, se vino para Montevideo, entusiasmadísimo. No solo vio los pocos instrumentos musicales que nos quedaban, un tambor y un instrumento de cuerda, sino que vio que había mucho material de la biblioteca y documentación, todo lo que hemos dicho, ¿no? Volvió unos 6 meses después y entonces acordó, me planteó la idea de hacer un coloquio internacional sobre toda la historia de esta biblioteca, desde su surgimiento en Ginebra, pasaje por Montevideo hasta Taipei, que lo organizaba la escuela que él dirigía y que iba a ser, que iba a reunir a un núcleo selecto de sinólogos de distintas nacionalidades. Yo le aclaré que de sinólogo no tengo nada, absolutamente nada, no sé ni chino, pero que esta historia yo la dominaba, lo que era el pasaje por Montevideo. Claro. era realmente
me había fascinado y estaba muy deseoso de conocer toda la historia de esta biblioteca. O sea que vas a intervenir en este simposio. Y claro, bueno, Duvier se llevó, yo le he estado enviando todo el material que hay acá, escaneado, fotografiado. Él me ha compensado con muchísima información que yo no tenía. Y organiza entonces este coloquio donde va a haber interesante, va a estar el director de la Biblioteca Nacional de Beijing, pero también va a haber chinos de Taiwán. Y va a haber chinos de las universidades norteamericanas, hay estudiosos franceses, suizos, y el único que habla español que soy yo. Concretamente se va a hablar, pienso, en 4 idiomas por lo menos: bueno. Inglés, francés, chino y yo que hablo español. Y ese es el coloquio que va a ser el 11, 12 y 13 de abril en Ginebra. Vamos a conversar desde Ginebra, en algún momento te vamos a llamar. Bueno, sí, pienso que va a estar filmado incluso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué signos son estos que están acá en el libro? Eso quiere decir biblioteca. ¿Biblioteca quiere decir en chino? ¿Sabés cómo se pronuncia? No sabés. No. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Creo que eso es lo más importante que cabe informar, ¿no? Creo que mi libro de alguna manera fue, no sé, un punto de partida. Y creo que hay que agradecer el interés de Xavier Duvier y de la gente de Suiza en organizar este coloquio y en darle participación a Uruguay, ¿no? Porque tú sabes que muchas veces se nos desconoce, permitidme contar de esto, ¿no? Una vez estaba caminando por Barcelona y vi una exposición sobre actores catalanes. Y aparece Margarita Xirgu, que fue la directora de la Escuela de Arte Dramático acá en Uruguay, ¿verdad? Entonces, contaba su vida, todo lo que había hecho en España. Y en determinado momento decía, en 1996 se exilió en América del Sur. Y ahí terminaba. Yo pensé que seguía por algún lado la historia, no desapareció. Y con la Biblioteca Cine Internacional, si vos buscabas hasta hace pocos años en Google, te decía lo mismo. Biblioteca existió en Ginebra hasta el 48. Hasta el año 51, en que fue llevada a Montevideo, Uruguay. Punto. Y no seguía la historia, ahí quedaba trancada. Entonces, creo que es importante este reconocimiento que hay también a un episodio que tiene que ver con nuestra historia cultural también, de alguna manera. En aquel momento no se podía imaginar nadie la importancia que iba a tener China hoy, la importancia que tiene para Uruguay, para toda América, la importancia que está teniendo también la enseñanza del chino y de la cultura china. Es una lástima, nadie lo podía suponer en aquel momento. De alguna manera, todo esto prefiguró la importancia que está teniendo China en todos los aspectos hoy en día. Interesante. Muchas gracias, Alfredo, por este cuento. Por favor. El grito fue libertad, surgió de un pecho criollo, dispuesto para luchar. Valiente empuñó la lanza, su sangre el suelo regó, y el patriota con su empuje a la patria liberó.